Hola, ¿qué tal amigos y amigas de esta comunidad? 2 de octubre, por supuesto que no se olvida. Y después de 55 años de aquella masacre en contra de los estudiantes por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, vale la pena, por supuesto, profundizar diversas aristas que continúan muy, pero muy presentes, porque ese fatídico día marcó definitivamente un antes y un después en muchos aspectos para nuestro país, para nuestra sociedad, y dio origen a una nueva relación con el poder. Es cierto que ya antes se habían registrado situaciones verdaderamente brutales, la represión en contra de los médicos, en contra de los ferrocarrileros, pero el hecho de que el gobierno asesinara de esa forma a los estudiantes, a los jóvenes, en pocas palabras, que estaban desarmados, nos mostró un nuevo nivel de barbarie, la manera en cómo los medios de comunicación manejaron la narrativa, una narrativa dictada desde los sótanos de la Dirección Federal de Seguridad del propio ejército mexicano, en el cual se trataba de criminalizar a los jóvenes. Se trataba de arrebatarles las banderas y de tratar de justificar lo que era injustificable, pero que definitivamente permeó en algunos sectores de la población, más allá del oligárquico, sino de la propia sociedad que por miedo, precisamente, algunos por, no sé, simpatías personales, por intereses, se atrevieron a respaldar esa versión de que los muchachos querían generar un golpe de Estado o que los muchachos se lo merecían por estar de revoltosos. Nos dimos cuenta de cómo operaba precisamente la policía del régimen, la policía política del régimen, capaz a través del Estado Mayor Presidencial de llevar a cabo una acción en donde no importaba que dispararan en contra incluso de sus propios elementos. Lo fundamental era generar el caos para que los estudiantes quedaran atrapados entre dos fuegos, los que provenían precisamente de los elementos paramilitares y de los propios elementos del ejército. Es cierto que en el libro de los maestros Julio Scherer y Carlos Monsiváis, que en paz descansen, Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, pues intenta justificar la participación del ejército, intenta explicarla, pero la realidad es que el ejército operó como sabía operar, así como también porque los grupos paramilitares no estaban lejos de la óptica del ejército mexicano y particularmente de un gobierno como el de Gustavo Díaz Ordaz, que era un gobierno que representaba como nadie el famoso presidencialismo. La masacre del 68 se ve afectada, se ve influenciada, se ve promovida por intereses extranjeros y por la disputa precisamente que se daba por la jefatura de gobierno a nivel federal, por ser el sucesor, elegir al sucesor de Gustavo Díaz Ordaz, en donde personajes como Luis Echeverría o el propio Gutiérrez Barrios jugaron un papel predominante, pero sobre todo la presión por parte del gobierno norteamericano, quienes no querían, por supuesto, ningún tipo de atisbo revolucionario cerca de sus fronteras, la influencia que existía de personajes como Ernesto Che Guevara, como Fidel Castro, como otros pensadores sudamericanos, europeos, era suficiente para que en Estados Unidos pues dieran la orden de que México actuara como acostumbraba a Estados Unidos, porque Estados Unidos toda la vida se ha vendido como el país de las libertades, pero en realidad Estados Unidos siempre ha sido un gobierno represor, racista, muy similar al gobierno nazi. Es cierto que no tiene en su territorio campos de exterminio, ¿no? Pero sí los tiene en otros lados, disfrazados, por supuesto, de guetos que ha invadido países para masacrar comunidades originarias, para masacrar tribus, para masacrar, por supuesto, a cualquiera que se oponga a sus designios y que tiene una visión totalitaria y autocrática y autoritaria, perdón, como en su momento lo tuvo el régimen nazi. Recordemos que los nazis aprendieron de los Estados Unidos. La forma de comunicar de los nazis a través de Goebbels se la aprendieron a los Estados Unidos, ya había sido consignada en diversos libros. La eugenesia
fue dictada en un principio en Estados Unidos. Es decir, todo lo que vimos de los nazis era escuelita norteamericana. Por eso después los Estados Unidos se llevaron, ¿no?, a generales y a científicos nazis para que siguieran trabajando con ellos porque tenían plena similitud ideológica. Entonces, para Estados Unidos la salida era muy fácil, represión. Y en México estábamos en una etapa donde el gobierno mexicano, por intereses políticos y económicos, así como sus fuerzas armadas, se incorporaban a lo que eran los intereses del complejo industrial militar que manda en Washington desde esa época, que ha hecho de la guerra un verdadero negocio y que ha hecho precisamente de las salidas represoras su mejor carta de presentación para evitar precisamente que haya algún tipo de conciencia de clase, de conciencia social que se despierte al respecto. 68 fue producto de esta situación y de un gobierno priista, porque este es el punto y por eso el titular de la cápsula. El México del 68 era el México del PRI, el México del PRI que se replicó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vea usted, un ejército represor, un ejército que no tiene el mínimo, pero el mínimo atisbo para mandar desaparecer a más de 40 muchachos, estudiantes otra vez de un estrato social bajo, nuevamente estudiantes a quienes los medios otra vez acusan de revoltosos, a los que los medios dicen se lo merecían, a donde personajes tan nefastos como Carlos Marín se atrevieron a decir que los padres tenían que pedirle disculpas a Jesús Murillo Caram. Asqueroso lo que dijo este hombre, pero bueno, ahí sigue en los medios. El tema es que se replicaron las mismas circunstancias, las mismas situaciones, la criminalización de los jóvenes, la manipulación mediática, la represión por parte del gobierno, la represión por parte del ejército y la lavada de cara por parte del gobierno. Y todo esto en un territorio en donde el narcoestado, el crimen organizado, utiliza recursos naturales, utiliza droga para enviar a los Estados Unidos, que es el gran jefe de todo ello. 68 y Ayotzinapa representan como nadie los gobiernos del PRI. Ese PRI que tiene la capacidad de camuflarse y extender sus tentáculos a otros partidos. Muchos críticos dicen Morena es el nuevo PRI. No, ese PRI, con ese gen autoritario, con ese ADN brutal, con ese cacicazgo corruptor, está bajo las siglas del PAN, del Partido Acción Nacional. Hoy hubo varios discursos que vale la pena mencionar. Uno de ellos que valdría la pena que Morena lo escuchara, vino de Paco Ignacio Taibo, quien abiertamente les dijo, no perdamos la memoria histórica, porque un partido que no lee es un partido de derecha. Así que no perdamos la memoria histórica, no perdamos de vista cuando perdimos al PRD, cuando perdimos al PRD. Y Morena tiene que poner atención en eso. Claudia Sheinbaum, quien estaba presente, tiene que poner atención en eso como coordinadora de la 4T, porque las palabras de Taibo valen la pena. Cada una de sus letras se tiene que entender, se tiene que reflexionar al respecto. Pero además, el matiz cómico, ¿no?, a todo esto. Sheinbaum hace una referencia, por supuesto, a los muchachos del 68, y Xóchitl Gálvez le dice algo así como, realmente recordaríamos a los muchachos si se castigara a los responsables como Bartlett, como Valle, como los priistas que estuvieron involucrados. Y me quedo con la contestación que le dio un analista al que respeto mucho, que ha estado aquí con nosotros, Braulio Luna, que le pregunta, senadora, ¿que usted no es candidata del PRI? De ese mismo PRI, que ahora en 2024 quiere regresar, pero que no deja el ADN del 68, de la época de Peña Nieto, y que se viste de huipil azul. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.